Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Cuentan que un gran predicador inglés llamado John Wesley iba un día con una persona que tenía muchos problemas en su vida. Era una persona que estaba ya en incredulidad. Le habían pasado tantas cosas que él prácticamente había dejado de creer. Su fe se había vuelto nada. Y este hombre estaba en continua queja, relatando sus males, hablando de sus males y comunicándole a este predicador inglés, John Wesley, su pesar, su vida vuelta a nada, y relataba cada una de sus circunstancias. Ya este predicador no sabía ya ni qué era lo que él iba a decir, porque nada de lo que había dicho le había dado resultado. Y de repente el predicador ve a lo lejos una vaca que tiene un muro por delante. Y la vaca mira al predicador y a su amigo con el que caminaba por encima del muro. Y él se detiene y le dice: ¿tú sabes por qué esa vaca está mirando por encima de ese muro? Y el hombre alza su mirada y dice: no sé. Y le dice: porque no puede ver a través de él. Y es exactamente lo que nos pasa a ti y a mí. Cuando nosotros estamos mirando las circunstancias que nos ocurren, no podemos ver a través de ellas. Pero cuando levantamos nuestra mirada por encima de esas circunstancias y empezamos a mirar al Dios dueño de cada circunstancia de nuestra vida, entonces podemos empezar a ver lo que es imposible ver. Empezamos a ver el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, el sueño que Dios tiene para nosotros por encima de esas circunstancias. Así que en el nombre de Cristo yo te pido hoy que levantes tus ojos por encima de las circunstancias y no quieras ver tu vida a través de ellas, porque si la ves a través de ellas te quedarás ciego. Vas a mirar el mal que te agobia y no vas a encontrar salida. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que a la luz de esta palabra habrá salida para tu circunstancia. Saldrás de aquí con nuevas fuerzas, con una nueva visión de lo que es tu presente y de lo que es tu futuro. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Yo voy a ir leyendo unos versículos puntuales de Primera de Reyes, capítulo 1. Voy a empezar en el verso 1 y voy a ir analizando algunos versículos, un grupo de versículos, a veces uno, y voy a ir comentando lo que el Señor trajo a mi espíritu cuando estaba leyendo esta palabra. De hecho, era hasta otra prédica que yo tenía, pero el Espíritu me inquietó con esta palabra que está aquí, escondida en esta porción de la palabra, y vamos a ir analizándola juntos. Y yo sé que como Dios hizo conmigo, va a ser con ustedes, y nos llenaremos de nuevas fuerzas, de un nuevo ímpetu en el nombre de Jesús. Primera de Reyes 1, capítulo 1, verso 1 al 4, voy a leer. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué me trajo el Espíritu en esta porción?
Lo primero que el Espíritu me muestra es que el rey tenía una condición. Ya el rey David había entrado en un estado de vejez, ya casi al final de sus días. Y dice que nada le quitaba el frío. Por más que lo cubrieran, el frío seguía y no podía calentarse. Entonces yo veía cómo muchos de nosotros estamos en esa misma condición en que estaba el rey David al final de sus días, porque nos hemos dejado gobernar, hemos permitido que nazca y se desarrolle en nuestro interior una vejez emocional. ¿A qué me refiero con vejez emocional? Me refiero a esa condición que llega a nuestras vidas cuando estamos orando y orando por una situación y no vemos que nada sucede. Cuando pasan los meses, cuando pasan los años y seguimos en la misma condición y no vemos a Dios accionar a nuestro favor. El frío nos abruma, nada nos calienta y la incredulidad empieza a apoderarse de nosotros. Ya empezamos a pensar que nada va a suceder, que nos vamos a quedar en el estado donde estamos. Es decir, nada nos va a calentar, nada nos va a hacer salir de la situación en que estamos. Entonces, cuando llegamos a esa situación en que muchas veces es hasta más extremista, porque entonces empezamos a ver lo contrario a lo que nosotros queremos que suceda, lo contrario a lo que es la realización de nuestros sueños. Todo está al revés, todo está en oscuridad y pasa el tiempo y las cosas van de peor en peor. Nosotros entramos en una vejez espiritual, emocional, como mismo estaba el rey David. Estaba así por sus años, pero nosotros por el tiempo sin respuesta, por el tiempo sin cambios y ver suceder muchas veces todo lo contrario. Vamos a ver entonces el verso 5. Dice entonces, Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. En este momento donde el rey David tiene una condición que lo hace débil, se levanta el enemigo, como pasa en tu vida y en mi vida cuando permitimos la debilidad. Cuando empezamos a pensar en lo natural y nos olvidamos de las promesas de Dios y nos olvidamos de los sueños que tenemos y empezamos a pensar que ya esos sueños se desvanecieron y que es imposible que sucedan, entonces ahí está listo, ahí está preparado, abonado el terreno para que se levante el enemigo y nos dé la estocada mortal. ¿Por qué? Porque ya nuestra fe ha sido quebrada, nuestra fe ha sido lacerada. En muchísimos casos ni siquiera puede ya llamarse fe, porque el pensamiento humano y derrotista se apoderó de nosotros. Entonces vamos a ver, cuando ya le hemos dado este terreno al enemigo, ¿a quién usa él para hacernos la guerra? Y vamos a ir al verso 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué nos quiere decir esto? Adonías, el que vimos que se levantó en contra de David, era su hijo. Pero este verso nos revela el problema, la raíz de este levantamiento. David nunca le llamó la atención. David dejó que él hiciera lo que quisiera en toda su niñez hasta ese tiempo. Para no entristecerlo. Para no herirlo. Porque era el más chiquito, nació después de Absalón. Entonces David tuvo una debilidad con Adonías y esa debilidad hizo que este muchacho creciera con un corazón dañado, con un corazón malo y al final
eso se revertió en contra del mismo David. Y aquí, amados, aunque no es mi tema, no puedo dejar pasar por alto esta porción. Porque muchas veces nosotros, los que somos padres, por debilidad con nuestros hijos, porque son los más chiquitos, porque nos da tristeza ver que sufran, porque no queremos herirlos, le dejamos pasar cosas que están mal en sus corazones. Y llegó el tiempo de nosotros detenernos, porque al final estamos haciendo daño a nuestros hijos, porque estamos permitiendo que crezcan con un corazón dañado. Evidentemente, para hacer lo que llegó a ser ya de adulto a su padre, Adonías en todo su desarrollo tuvo que haber sido orgulloso, altivo, soberbio, protagonista, queriendo el reconocimiento. Todas esas manifestaciones de su carne, necesariamente en el desarrollo por este versículo, por lo que nos revela este versículo, tenían que haber sido manifiestas. Pero David no hacía nada. Que no sea así con nosotros y nuestros hijos. Cuando nosotros veamos algo que sale mal en sus corazones, tenemos que en amor, pero con la autoridad por ser sus padres, que sentarnos y enfocarlos y aconsejarlos. Y es lo mismo, amado, que pasa en la iglesia. Nosotros somos una iglesia que forma las vidas. Somos una congregación, gracias mi amor, llamada a formar los corazones para que el fruto de que salga de nosotros sea bueno, sea agradable, sea dulce. Entonces, si yo veo algo en las personas que son miembros de esta casa, en amor, yo tengo que llamarlos y enfocarlos, porque tengo una responsabilidad con ustedes. Y el leer esta porción me animó más, me dio más fuerza, porque muchas veces uno se desgasta en el camino. Pero esto me ha fortalecido. Señor, ayúdame a seguir formando las vidas. Formar vida duele, formar vida quebranta, porque no es fácil cuando tú tienes que sentarte delante de una persona y decirle, esto está mal, cambiarlo. Si tú quieres que el plan de Dios se produzca y se manifieste en ti, tienes que dejar eso, tienes que transformar tu corazón. Pero a la luz de esta palabra me confirma que no puedo dejarlo, que no podemos cansarnos. Los ministros puestos por Dios para llevar su palabra, para llevar su enseñanza, no podemos cansarnos. Tenemos que seguir formando las vidas que las personas que el Señor nos trae, para que nunca ninguno de ustedes llegue a ser como Adonías, que salga en un tiempo de su vida lo que tenía mal, porque a tiempo no se corrigió, porque a tiempo no se enfocó. Hay cosas que nosotros mismos no nos damos cuenta que la tenemos y necesitamos una persona puesta por Dios, espiritual, en amor, que nos muestre la condición que muchas veces sale y que quizás todo el mundo se da cuenta menos uno mismo. Así que nos animamos a dejarnos formar por el Señor para que Él cumpla su propósito en nosotros. Entonces, ¿a quién usa el enemigo? El enemigo usa al que tiene el corazón dañado, porque un corazón sano, un corazón limpio no puede ser usado por el diablo, no puede. Pero en este caso, Adonías tenía un corazón dañado. El enemigo sabía que era un terreno fértil. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba cansado de ver a Adonías actuando, cansado de ver a Adonías cómo hablaba, lo que decía, cómo reaccionaba, cómo en su vida frente a las diversas circunstancias respondía. El diablo lo sabía y esperó el momento preciso para poner el escenario perfecto para que saliera a la luz lo que estaba en su corazón. Entonces, ¿qué pasa con esta escena donde el enemigo usa a una persona que tiene un corazón dañado, que nunca fue confrontado, que nunca fue amonestado? Pues sencillamente que nosotros tenemos que ver al enemigo y no a las personas que tenemos por delante. Porque es fácil para la esposa ver al esposo, pero no ver al enemigo que está usando un corazón dañado en contra de la esposa. Es muy fácil ver al hijo rebelde, al hijo que se levanta en contra de su padre, pero entonces no vemos al enemigo que está usando el terreno fértil que está en el interior de ese corazón para hacernos la guerra.
Es muy fácil enfocarnos en nuestra situación de que queremos un esposo y nosotros sencillamente nos hundimos en la necesidad, mujeres solteras, de que queremos un esposo y no pensamos en que detrás hay un plan del enemigo para turbarnos, para desenfocarnos, para oprimirnos. Problemas económicos. Vamos a ver qué se mueve detrás de esos problemas económicos, que muchas veces son procesos de Dios, pero otras muchas son planes del enemigo porque nos ha escuchado hablar, porque nos hemos atado a los dichos de nuestra boca y hemos establecido la escasez en nuestros hogares. A la luz de esta palabra, vamos hoy a salir de toda vejez emocional. Porque a fin de cuentas, el enemigo usa estos múltiples factores para debilitarnos en la fe, para deprimirnos, para quitarnos las esperanzas, para que no sigamos corriendo bien la carrera, sino para derribarnos y que no podamos seguir hacia adelante. La vejez emocional, amados, no puede paralizarnos. Nosotros tenemos un plan que cumplir en esta tierra. Tú tienes sueños que tú quieres ver hechos realidad. Tienes sueños. Sigue soñando, sigue pensando en ellos, no te detengas, no te paralices, porque hay un Dios que, como decíamos hace un rato, es un Dios bueno, que quiere darte lo que tú anhelas. Pero tienes que seguir creyendo. No puedes dejar de luchar. Definitivamente tenemos que levantarnos siendo valientes, siendo esforzados. Es levantarnos y diciendo: la rebelión de Adonías a mí no me conmueve. La rebelión de Adonías a mí no me asusta. Porque lo que está en mí es mucho mayor que todo enemigo que quiera levantarse en mi contra y en contra de los proyectos de vida que Dios diseñó para mí. El verso 7 dice: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. ¿Qué nos muestra esto? Que la planificación de las tinieblas incluye la asociación de múltiples factores que se concatenan para levantarse en nuestra contra y darle fuerza a su plan. ¿Cómo? Pues muy fácil. Los que te rodean muchas veces te dan consejos que no son de Dios, que te hunden más en el problema. Bien, si son problemas económicos, de repente viene una crisis que empeora, que te abruma, que te aplasta. Los sentimientos tuyos, las emociones tuyas, tú las dejas libre, que están unidas a las circunstancias que te están pasando. Y también agarraban todo el cuadro y llega un momento que tú te quedas sin esperanza, que tú piensas que ya sí es verdad que tú no tienes salida. Aquellas personas, como vemos aquí, que se asoció uno que era sacerdote Abiatar. O sea, las personas que deben consolarte, que están a tu lado para fortalecerte, para guardarte en el nombre de Dios, para cuidarte, te dan la espalda y muchas veces te quedas solo. Oh, ¿cuántas veces no has sentido: estoy desamparada, estoy sola, no tengo a nadie? Porque ciertamente es el plan del enemigo que te sientas así. El verso 8 nos dice algo demasiado importante. Dice: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Amados, porque los grandes no se dejan arrastrar. Los grandes son hombres y mujeres que ven a Dios y no la circunstancia. Los grandes no se desaniman. Los grandes no se paralizan. Los grandes no dejan que el estupor los abrume. Los grandes no son negligentes. Los grandes siguen mirando al Señor. Y no importa la circunstancia, continúan mirando por encima de ella y no a través de ellas.
el mal que trae consigo, el despropósito que el enemigo te ha puesto por delante, no los conmueve. Y digo despropósito porque todo esto tiene un solo propósito, valga la redundancia. ¿Cuál es? Sacarte del propósito, que dejes de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que ha soñado para ti. El verso 9 a seguidas nos dice: y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. ¿Qué nos muestra este versículo? Que cuando dejas la intimidad con Dios, que cuando estás ya tan abrumado y tan incrédulo, empiezas a apartarte, empiezas a dejar de orar y empiezas a adaptarte al nuevo plan que el enemigo ha puesto delante de ti. Empiezas a sumergirte en las circunstancias que te están ocurriendo. Y te olvidas que un día tu Dios había traído una palabra a tu vida. Entonces a seguida se te olvida lo que es verdadero y se aborta lo genuino, lo que salió del corazón de Dios para tu vida. Y es una secuencia, amados. Empiezas a creer lo que está ocurriendo. Empiezas a desanimarte por el tiempo transcurrido sin tú ver nada, viendo todo igual. El esposo que tú oras para que se convierta, tú lo ves cada día peor. Los hijos que tú estás orando faja de años para que vengan al Señor, están en la calle, desviados, belicosos, iracundos, te faltan el respeto. O sea, todo tú lo ves al revés. Pero si eres grande, si eres de los grandes de Dios, si eres grande en el mundo espiritual, te levantas en el nombre de Cristo y no permites que se aborte el plan que Dios tiene con tus hijos. No permites que se aborte el plan que Dios tiene con tu esposo, con tu esposa. No permites que se aborte el plan que Dios tiene con tu matrimonio. El plan que Dios tiene para ti, mujer que esperas esposo. La actitud, amados, que tomemos frente a la situación es clave. La palabra que sale de nuestra boca para que nosotros veamos el plan de Dios hacerse realidad. ¿Qué nos pasa en ese momento? Nos volvemos ciegos, no podemos ver. Estamos abrumados y sumergidos en las fatales y funestas circunstancias que nos abruman. El verso 10 a seguidas dice: pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Y es que el enemigo sabe a quién puede convidar, invitar a su gobierno. El enemigo sabe cuál es el deprimido. El enemigo sabe cuál es el entristecido. El enemigo sabe cuál es el que perdió fuerzas, el que está hablando palabras de incredulidad, el que está hablando la amargura, relatando las circunstancias, los males tan grandes que le están ocurriendo, el que se desesperó porque no vio nada, el que culpa a Dios en el fondo de su corazón porque no ha hecho lo que anhela y no lo ha visto. El enemigo sabe, pero también el enemigo sabe quién es Natán, sabe quién es el hombre de Dios, quién es el hombre que ve visiones, quién es el hombre que tiene sueños proféticos y los cree, quién es el hombre que habla palabra firme y de verdad, quién es el hombre que no se conmueve aunque venga lo que venga. El enemigo sabe quién es Benaía, aquel que trabajaba con David de cerca y mató leones y mató al egipcio con su espada. El que era hombre valiente y esforzado. También el enemigo sabe que Salomón nunca se va a unir a su plan porque era el hombre del propósito, porque era el heredero del rey. ¿En qué lugar quieres estar? ¿Qué quieres que el enemigo sepa de ti? ¿Qué tú anhelas que el enemigo sepa de ti? El enemigo quiere hacer contigo.
lo que él quiere hacer, que sabes tú lo que es robarte, matarte, destruirte. ¿En cuál lado te vas a posicionar en esta noche? ¿En la posición espiritual para que estés reinando entre los grandes, como los grandes de David, Benaías, Salomón, Natán? Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decidirte a ser conocido en las tinieblas, a decidirte a que el diablo huya ante tu presencia y no que tú andes huyendo del diablo y de sus planes. Tienes que decidirte a ser un hombre de renombre como lo fue Benaías, porque venció al león, porque mató al egipcio. Levántate en el nombre de Cristo a gobernar sobre las circunstancias que te ocurren. Rompe el pensamiento del mundo. Mata al egipcio en tu vida. Deja de tener terror y temor por lo que te ocurre o por el día de mañana. Córtale la cabeza al león que ruge para amedrentarte. Dile no a esa zarza punzante que te persigue día y noche. Y levántate en el nombre de Cristo. Y di hoy, Señor, yo voy a estar entre los grandes. El enemigo de mi alma con todos sus enviados y sus macabros planes sabrá que yo soy grande en el reino de los cielos. Y saldrá huyendo y retrocederá en el nombre poderoso de Jesús. Entonces en el verso 11 vemos que habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Hay que empezar a usar la estrategia de Dios. Frente al problema que te ocurre, sea cual sea, empieza a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera humana y no guiado por emociones y por sentimientos. Empieza a tomar las armas espirituales y a soltar las armas humanas, a soltar las armas de tu carne, de tu necesidad, de tus temores. Olvídate de las heridas que has recibido. Olvídate del pasado tortuoso. Olvídate de lo que no has logrado, de tus frustraciones y temores, y levanta tus ojos al cielo y toma las armas poderosas en Dios y empieza a posicionarte sobre las circunstancias que te ocurren. Eso hizo esta mujer, Betsabé, junto con el profeta Natán. Empezó a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué vemos en el verso 13? Dice: ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? El verso 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Empieza a acordarle a Dios las promesas que Él ha traído a tu vida. Empieza a acordarle a Dios cuáles son los sueños que están en tu corazón que tú no los has visto hecho realidad. Entra a la presencia del rey. Sal de la circunstancia. No mires a través de ella, sino entra a la presencia del rey. Y allí en su presencia abre tus labios y empieza a mencionarle tus sueños. Empieza a mencionarle tus anhelos. Empieza a hacer que Él se acuerde de lo que tú estás esperando que suceda en tu vida. Con tu palabra empieza a afirmar lo que tú vas a ver. Empieza a llamar lo que no es como si ya fuera. Empieza a fortalecer tu fe con las declaraciones que salgan de tu boca sobre las circunstancias que te abruman. Empieza a dejarte guiar por el Espíritu Santo y no por el mal que tú sientes que te está lacerando el alma.
No por el vacío, ni la soledad, ni la ausencia del cumplimiento de la promesa. Déjate guiar por la voz apacible del Espíritu Santo y verás transformaciones radicales en tu vida y en las circunstancias mismas. El verso 17 dice: ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. El verso 20 dice: entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. Vimos anteriormente que cuando Betsabé va donde el rey y empieza a expresarle lo que estaba en su corazón, el Señor se detiene y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús que tú también, delante de la presencia del Rey, tienes que provocar que Él abra su boca y te diga: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Estela? ¿Qué tienes, Bárbara? Provoca que Dios abra su boca y te diga: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu necesidad? Dios está esperando a que tú provoques que de Él salga esa pregunta. Entonces, a seguida, vemos como ella misma le dice, y voy a parafrasearlo: todo el mundo está atento para ver qué tú vas a decidir. Todo el mundo está esperando ver qué es lo que tú vas a hacer, Rey. Y esto es lo mismo que nos dicen las Escrituras cuando dice que la tierra anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es por ti ni por mí, es por su nombre, es porque Él le plujo usarnos como instrumento de Él para enseñar su gloria en la tierra, para enseñar su poder, para enseñarle al mundo que lo reniega, que le ha dado la espalda, que el Dios a que tú le sirves es el todopoderoso Dios, el Dios de milagros, el Dios de portento, el Dios que te saca del hoyo y te pone sobre la peña. Pero para que suceda esto, tú tienes que mostrar la manifestación gloriosa de hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que el carácter de Cristo tiene que salir en medio de la circunstancia que vives, que no es tu amargura, que no es tu tristeza, no es tu incredulidad, no es tu parálisis, es el carácter de Cristo. La tierra anhela que tú actúes como Cristo ante toda circunstancia. La tierra anhela, la tierra espera la manifestación del carácter de Cristo en ti y en mí. Es el gozo de la salvación, es la paciencia, es la humildad, el dominio propio en medio de tu espera. En el proceso de ver hacerse realidad tus sueños, Dios quiere verte mostrándolo a Él. Dios quiere que se manifieste su carácter en ti. Lo contrario, amados, sería vituperar el nombre de Dios. Y vemos en el verso 21 que dice: de otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Entonces yo me preguntaba, ¿hasta dónde permitiremos nosotros ser culpables de que el nombre de Dios sea vituperado? De que el nombre de Dios sea avergonzado porque yo no manifieste el carácter de Cristo en la situación que yo atraviese. ¿Hasta dónde el nombre de Dios está quedando en vergüenza porque yo me dejo abrumar y enceguecer por las situaciones que me ocurren?
porque me dejo debilitar, porque me vuelvo incrédula en medio de la circunstancia. Porque me cansé de orar. Porque yo no vi lo que yo le pedí al Señor. Porque yo veo que otro lo ve y yo no. Porque yo. Es el nombre de Dios, amados, que estamos tirando por el piso. Porque en medio de ese proceso, de esa amargura que permitimos que contamine a otros, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy diciendo que soy cristiano, pero qué gran culpa está cayendo sobre mis hombros. Porque sencillamente mi boca lo dice, pero mis actitudes gritan que no es cierto. Porque no muestro al Dios al que digo servirle. Y el Espíritu me traía algo terrible, y es cómo Sansón se quedó totalmente quieto mientras Dalila cortaba su melena. Y con ese corte abortaba el propósito para el cual Sansón había sido traído a esta tierra. Y se quedó quieto. Yo oro en el nombre de Jesús para que ni tú ni yo seamos como Sansón. Para que nunca nos quedemos apacibles frente al plan del enemigo. Para que nunca empecemos a creer que lo que está sucediendo es nuestra realidad y nuestra verdad. Sino que nos levantemos en el nombre de Jesús frente a las circunstancias a decirle no te vas, te devuelves, porque no eres el deseo de Dios, porque no eres el anhelo de Dios. Y en medio de ellas, permitir que el Señor forme nuestro carácter y lejos de que nuestra fe sea debilitada, sea fortalecida y podamos salir con un mayor peso de gloria de toda situación momentánea en nuestras vidas. Vemos en el verso 27 que le preguntan al rey: ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Y el Espíritu me ponía: ¿cómo nosotros nos llegamos a confundir? Como nosotros en un principio sabíamos muy bien lo que Dios iba a hacer con nosotros y estábamos claros en el sueño que teníamos y qué Dios iba a hacer con ese sueño, y empezamos a dudar. Eso no fue Dios que me lo dijo, eso fui yo. Y pasa el tiempo y no vemos nada, y es una neblina que vemos por delante, y ya es imposible para nosotros ver lo que era nuestro anhelo y lo que Dios nos había confirmado hace años atrás que era. Pero en el nombre de Cristo yo oro para que no te dejes confundir, para que te acuerdes de lo primero que tú recibiste de Dios respecto a tal o cual situación, lo primero que atesorabas, lo primero que creíste, lo primero que te motivaba, que te empujaba a seguir hacia adelante, que vuelva a ser en ti. Toda opinión contraria, todo concepto contrario a esa verdad primera que recibiste en tu corazón está dañada, está marchitada por la intimidación de tu realidad, por la falta de fe en medio del proceso, por ver las circunstancias y no al Señor. Entonces esa verdad primera que Dios colocó en tu corazón se ve afectada, se ve dañada, deformada. Tienes que volver a la primera verdad que tu Dios te dio cuando viniste a Él, en esos tiempos donde estabas cerca de Él, donde permitías que el Espíritu Santo te hablara, te guiara. Vuelve a ese tiempo, detente en el caminar. Mira las sendas antiguas y tómalas, retómalas, para que vuelvas a tener el propósito puro dentro de ti, el sueño sin cosas que lo empañen en tu interior. El verso 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey.
cuando empiezas a pensar con el pensamiento correcto. Cuando empiezas a levantarte en el Señor y asumir ese pensamiento primero y empiezas en tu interior a decir, es verdad, Señor, tú me dijiste eso, yo tengo que retomar ese pensamiento. Entonces todo vuelve a tomar su lugar. Pero para esto tienes que entrar a la presencia del Rey. Tienes que pararte delante del Rey, hacerle reverencia a tu Rey. Y ahí te vas a dar cuenta que no te vas a quedar como estás. Porque Dios tiene planes para tu vida y no son los planes de este mundo. Son planes que te van a asombrar de una manera maravillosa. Porque vas a ver suceder en tu vida mucho más abundantemente de lo que tú podías pensar y pedirle a Él. Miren en el verso 29, dice David, vive Jehová, que has redimido mi alma de toda angustia. ¿Cuántos creen aquí que el Señor, nuestro Rey, va a redimir tu alma de toda angustia? ¿Cuántos lo creen? Yo quiero escucharlos. Yo lo creo. Redimir es pasar de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, el alma tuya que puede estar en tristeza, que puede estar en incredulidad, que puede estar sin esperanza, va a ser trasladada, mudada al gozo, mudada a la esperanza, fortalecida en la fe. Porque así como David lo hizo, así como David lo dijo, lo dirás tú. Pero tienes que estar en la presencia del Rey, no en la presencia de tus circunstancias, en la presencia del Rey. Con esta afirmación, David corrobora, sella la palabra que hoy compartimos. Vamos a ver redimida nuestra alma de angustia. Vamos a ver hecho realidad nuestros sueños en esta tierra. El verso 30 dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Esto nos muestra una vez más cómo Dios vela para cumplir su palabra. Dios ha dicho que todo lo que Él quiere lo hace en la tierra, en los mares, en los abismos, en los cielos. Todo lo que Él quiere lo hace. Lo que Él ha dicho lo hará en el nombre de Jesús. Y lo que fue en esta historia que estamos compartiendo, así será en tu vida, así será en mi vida. Todo lo que Él ha dicho que hará conmigo y que hará contigo, lo veremos hacerse realidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Díganle, abra su boca y dile, Señor, yo lo creo. Señor, yo creo que así va a ser. Yo no dudo con incredulidad en el nombre de Jesús. Vemos el verso 31 y 32. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Él llamó a los grandes. Y ahora en el nombre de Cristo tienes que permitir que se levante en ti el hombre, la mujer de revelación. Que se levante en ti el hombre y la mujer que entienden los procesos de Dios. Que no se levantan en amargura en contra de lo que están viviendo, sino que empiezan a entender las circunstancias. Que empiezan a discernir porque le hicieron reverencia al rey, porque se ampararon bajo la soberanía del rey y le dijeron al rey que se haga tu voluntad como tú has dicho es, porque en medio de esa circunstancia tú estás obrando a mi favor, porque tú eres Dios bueno, todo el tiempo bueno. Los hombres espirituales, el Natán, el Benaía,
el Salomón, son los que pueden ver sus sueños hechos realidad en esta tierra. No hay otra forma. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a dar gracias porque tú ves tus sueños hacerse realidad. Dale gracias al Señor antes de ver, porque acuérdate que nuestro caminar en el Señor no es por vista, es por fe. Antes de ver cumplir tus sueños, empieza a darle gracias al Señor como si ya tú lo hubieses visto. Empieza a creer que tus sueños se harán realidad. Pero empieza a demostrarle a Dios que tú lo crees, no porque lo ves como Tomás, sino que tú lo crees porque tú sabes que Dios cumple su palabra, que ni una palabra de la que Dios ha dicho se queda en el aire sin tener cumplimiento. El verso 33 y 34. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Levanta la palabra profética. Exhibe tu fe, que el enemigo vea tu fe, que tú pases tu fe, pases tu palabra profética delante del enemigo, delante del hombre que te hace en la guerra, que lo hagas en el nombre de Cristo, fuerte, determinado, valientemente. Declara la palabra de verdad. Vuelve y levanta tus ojos al cielo, saca los ojos de las circunstancias y exhibe una vida libre, sin amarguras. Exhíbele al diablo tu fe, tu convicción, tu seguridad de que verás hacerse realidad los planes de Dios. El verso 35 nos dice: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Tú no puedes aceptar el fracaso. No puedes aceptar la frustración. No eres un hombre ni una mujer llamado a la mediocridad. No eres un hombre y una mujer llamado a pasarte tu vida completa pensando que fracasaste y que no hiciste nada y que no fuiste nadie. Fuiste escogido por Dios. Dios te escogió. Abre tu boca y dile: Dios me escogió. Yo soy de Dios. Dios me apartó para Él. Y me apartó porque tiene un plan. Dile: Dios tiene un plan con mi vida. Dios tiene un plan. Y el enemigo no es quien ni tiene la fuerza para frustrar ese plan. El enemigo fue derrotado públicamente en la cruz del Calvario cuando Jesucristo derramó su sangre. Lo que parecía su triunfo fue su mayor derrota y la derrota definitiva. Empieza a entender que fuiste escogido no para el lamento, fuiste escogido para el gozo, no para la tristeza, sino para el cántico nuevo en tus labios, para proclamar las maravillas, los portentos, los milagros que hace Dios en tu vida. Sal de la parálisis, sal de la tristeza y la desesperanza. Levántate en el nombre de Cristo a entender que fuiste escogido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a la luz. Empieza a enseñar los milagros, los portentos que Dios hará en medio de tus circunstancias. Empieza a enseñar el carácter probado, el carácter moldeado en medio de esas circunstancias. Muéstrale al mundo que tú miras por encima de ellas y no a través de ellas. Enséñale al mundo que eres diferente, porque estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Posiciónate entre los grandes. El verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía
hijo de Joiada, los ereteos, los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gigón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Tú también fuiste ungido por el Señor. Tú también fuiste apartado por Dios por un propósito. Tú tienes el Espíritu Santo en tu interior. Déjate guiar, déjate conducir por Él. Empieza a manifestar el gozo de la salvación. Empieza a creer que todo sucedió aunque no le hayas visto. Toca trompeta, que tu boca alabe al Señor, glorifique al Señor, exalta el nombre de Dios. Alaba, ten alabanza en el carro, ten alabanza en tu habitación, en la sala, en la cocina, en todo lugar. Que los enemigos se han esparcido por tu alabanza, porque toques trompeta de victoria, esa trompeta que hace que Dios se acuerde de ti. Cuando alabas, haces que Dios se acuerde de ti. Celebra aunque no hayas visto. El verso 40 dice: después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Ustedes están oyendo? Era tan grande el gozo, tan grande, que parecía que la tierra se hundía. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo nosotros vamos a alabar a Dios en casa de Dios Efraín de tal manera que parezca que se hunde la tierra por nuestra alabanza? A mí me duele, y a las adoradoras también, cuando nosotros estamos queriendo que se entren en la alabanza, queriendo que se entren en la adoración, y no hay manera, tieso. Y nosotros, y alabando, y orando, y adorando, y 2 o 3 alaban, 2 o 3. ¿Y sabe qué demuestra eso, amados? Que usted no suelta la carga, que usted no suelta el peso del problema ni de la situación, que usted viene con el peso que lo abruma y lo dobla y lo mantiene encorvado, como la mujer encorvada que registran las escrituras. Pero si usted viene y cruza esa puerta, decidido a despojarse de todo peso que la asedia, de toda preocupación, de todo malestar, de toda necesidad, de todo sufrimiento, angustia, dolor, y viene a darle lo mejor a Dios, a alabarlo por encima de las circunstancias, todo será diferente. Provocaremos que la tierra tiemble. Provocaremos que toda la comunidad sepa que aquí se alaba al Dios que vive, que no está muerto. El problema es que nos hemos vuelto incrédulos. El problema es que no creemos que Dios va a venir con salvación, que no creemos que Dios vendrá con recompensa para nuestras vidas, sino que nos quedaremos como estamos. Y por eso nuestra boca se ha enmudecido, nuestra boca se ha cerrado y es imposible de alabar al Señor. Pero yo quiero que hoy tú te acuerdes que el mismo Dios que cuando su pueblo estaba atrapado con el mar delante y los carros del faraón atrás, abrió el mar. Y esta historia la repetimos una y otra vez. Pero es para que te acuerdes, es para que tu espíritu se despierte a la gran verdad de que ese Dios que abrió ese mar e hizo que su pueblo pasara en seco es el mismo Dios que vive para ti hoy en este tiempo. ¿No crees tú que Dios puede quitar la situación que te agobia en un instante? ¿Tú lo crees? Dile a Dios: yo lo creo. Señor, yo lo creo. Cuando tengamos esa actitud, entonces todos sabrán que ciertamente el Dios a quien nosotros pronunciamos con nuestros labios es un Dios de maravillas, es un Dios de portentos, es un Dios sobrenatural que hace lo que es imposible para el hombre, posible en un de repente. Aunque no tengamos los resultados, aunque no estemos viendo lo que queremos ver,
Vamos a alabarla a Dios y vamos a provocar que se abra la tierra, que parezca que se abre con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Todo cambia cuando cambiamos de actitud. El enemigo que ve nuestra alabanza, que ve nuestra fe firme a pesar de, va a empezar a echar hacia atrás. No le queda otro camino, porque el que se va a asustar es él, el que va a salir huyendo es él, el deprimido es él, el que tiene que saber que sus planes fracasaron y no seguirán prosperando es él. Pero muéstraselo, tú eres que tienes que mostrárselo, porque si no, él va a seguir creyendo que tiene la victoria sobre tu vida, porque tú le estás diciendo que sí. El verso 42 dice, mientras él aún hablaba, he aquí, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Cuando tomamos esa actitud, cuando nos decidimos a posicionarnos entre los grandes, cuando estamos haciendo que las tinieblas tiemblen, de repente va a parecer como si el enemigo tuviera autoridad, va a querer volver a entrar, pero es el momento de decirle, no entrarás, te equivocaste, no podrás invadir mi vida una vez más, no prevalecerás, porque tú no cederás el paso al enemigo, porque lo que te turbaba, porque lo que te robaba el gozo, por lo que silenciaba tu boca, ya no tiene autoridad en tu vida, porque saliste y te posicionaste entre los grandes, porque decidiste ver por encima de las circunstancias y no a través de ella, porque ya Dios habló y ordenó y decretó, diablo, no entrarás, en el nombre de Jesús. El verso 43 dice, Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Cuando te posicionas en esa actitud, ya definitivamente todos van a reconocer la obra en ti. Probablemente todavía no has visto tus sueños hacerse realidad, pero ya todos ven a un hombre de Dios, a un hombre lleno de gozo, a una mujer realizada, a una mujer triunfante, a una mujer que anda con los ojos puestos en el cielo, que tiene cántico nuevo en sus labios. Y nadie ve la persona amargada, entristecida ni derrotada, sino que con tu vida ya tú estás anunciando las maravillas de Dios, con tu manera diferente de comportarte. Ya ahí vas a ver que todas las cosas van a empezar a cambiar. El verso 48 dice, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Cuando te posiciones, cuando le hagas el frente al plan del enemigo y no lo asumas y no lo aceptes, te vas a dar cuenta que todo empezará a cambiar. Vas a ver las señales que indican que tu esposo empieza a arrepentirse. Vas a ver las señales que te van a indicar que tus hijos empiezan a cambiar. Vas a ver las señales que indican que por ahí se ve la nubecita cargada de agua y ese hombre que ya Dios te dio en los cielos viene caminando delante de tus ojos y que muy pronto estarás con él para compartir el ministerio que Dios te ha entregado. Poco a poco verás tus finanzas estabilizarse. Poco a poco, al posicionarte, al declarar la palabra correcta, al saber que eres de los grandes de Dios, te vas a dar cuenta como las tinieblas ya no tendrán ninguna autoridad en tu vida y ninguna maldición podrá gobernar tu relación con tus hijos, ni con tu presente, ni con tu futuro, ni con tu matrimonio, ni con tus finanzas, ni con tus sueños, sino que todo lo celestial será establecido en lo natural en tu vida. Vemos en el verso 49 que dice, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Tus enemigos
serán esparcidos. Serán esparcidos como se esparce la neblina. Mirarás hacia atrás y no los encontrarás. Será como si nunca hubiesen existido. Porque todo lo que es el reino de Dios será establecido en cada área de tu vida. Y empezarás a ver tus sueños hechos realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que dentro de los planes de Dios están contenidos nuestros sueños, todo cambia, amados. No nos olvidemos que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿cuál es la vía para lograrlo? El rey David, ya en el último suspiro de su existencia, llama al heredero, llama al hombre del propósito, como esta palabra en el nombre de Cristo te llama a ti hoy, a dar el consejo de sabiduría, a dar el consejo que sale del corazón de Dios para que esas metas que tú te has trazado puedas llegar a cumplirlas. Y dice en Primera de Reyes 2, verso 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Cuál es el primer consejo para nosotros en esta noche? Esfuérzate, sigue adelante, no te detengas por lo que veas, por lo que vivas. Sigue adelante, sigue creyendo, no desmayes, sigue creyéndole a Dios. Vuélvete un hombre, sé hombre para seguir creyendo, sé hombre para seguir yendo hacia adelante, seguro, confiado, fuerte, persigue el éxito, anda con tu cabeza erguida, sabiendo que eres de Dios, que fuiste escogido por Él. Y que por cuanto fuiste escogido, esa escogencia te garantiza el bien en toda tu trayectoria por esta tierra. Dice el verso 3, guarda los preceptos del Señor, andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que te ha hablado. Si quieres la confirmación de la palabra de Dios en tu vida, solo obedécelo. No peques con incredulidad, con la duda, sino créele a Dios. Haz de tu fe una fe inquebrantable, inconmovible, y lo demás, déjaselo a Él. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.